¿Quién es este Carlos Menem que acaba de asumir la presidencia? No lo hemos dicho, pero ustedes ya lo saben, viene del peronismo. El peronismo venía de ser derrotado por primera vez en su historia en el año 83 y esa derrota lo había llevado a una fuerte crisis. En esa crisis habían aparecido algunos sectores nuevos que se oponían a la conducción política de figuras como Luder, que había sido el candidato anterior, o la propia figura de Isabel Perón, que estaba en el exilio en España. Y dentro de esa llamada renovación peronista hay dos nombres que empiezan a ser los más conocidos, que son los que tienen la foto de arriba a la izquierda, Menem y Cafiero. Cafiero en el año 87 va a ser elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el principal motivo de este resurgimiento del peronismo va a ser la debilidad del radicalismo en el aspecto económico. Como venimos diciendo, el radicalismo había obtenido cierta buena imagen ante la población a partir de su política de derechos humanos, el hecho de enjuiciar a los militares le había generado bastante rédito, pero por otro lado la situación económica era bastante terrible y fue cada vez más terrible a lo largo de su gobierno. Desde allí el peronismo va a tener una campaña bastante fuerte en términos de apelar a la esperanza de que en un gobierno peronista la situación económica y social iba a mejorar. Para el año 87 la figura que parece ser más fuerte del peronismo es Cafiero, que como acabo de decirles es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por su lado, Carlos Menem es gobernador también de la provincia de La Rioja. Y entre ambos, en el año 88 se va a producir una elección interna que no son como las actuales PASO, en el sentido de que no son abiertas para toda la población, sino solamente entre afiliados peronistas. Sorpresivamente va a ganar Menem, en el sentido de que todos esperaban la victoria de Cafiero, por ser un dirigente de una provincia mucho más importante, como la provincia de Buenos Aires, y sin embargo va a obtener la victoria Menem en gran medida a partir de esta imagen de caudillo popular, que va a ser muy carismático y va a atraer con mucha fuerza a sectores de la población carenciados que de alguna manera necesitaban creer en la esperanza de esta figura. Durante el año 89, en la campaña electoral a presidente, Menem va a apelar justamente a esta idea del carisma y esta idea de la esperanza. La campaña política va a tener como un ejemplo recordado, ese afiche que ustedes tienen abajo a la izquierda, con la frase síganme, que básicamente supone eso, ¿no? La esperanza de que con él, con Menem en la presidencia, Argentina iba a mejorar su economía y se iba a salir de lo que llamaba la época de la tristeza para volver a la alegría. Este es también uno de los motivos fuertes en su campaña electoral, ¿no? Vuelve la alegría. Otros elementos importantes que aparecían en su discurso electoral era el llamado a hacer una revolución productiva o a un salariazo, en el sentido de que la situación económica de los trabajadores mejore. Como ven, a diferencia de Alfonsín, que en el 83 había hecho su campaña básicamente con la idea de los derechos humanos, la campaña electoral del peronismo va a ser fuertemente centrada en la economía. Apenas asume Menem en esta situación excepcional, lo primero que va a ser tomar una serie de medidas fuertemente contrarias a lo que venía predicando en la campaña. Principalmente se va a notar este viraje en la elección de ciertos ministros. Los ministros de su primer gabinete van a tener todos un corte muy fuertemente liberal, es decir, vinculados con el modelo económico que había imperado durante la época de la dictadura. Por ejemplo, una forma de verlo esto era la figura de Cavallo, de quien hablamos recién. El que había sido presidente del Banco Central durante la época de la dictadura va a ser el canciller, es decir, ministro de Relaciones Exteriores. Va a haber también figuras cercanas al liberalismo en el Ministerio de Economía. Y un detalle muy interesante es que Menem va a nombrar a gente vinculada con las grandes empresas, esos grandes grupos económicos que se habían concentrado, por ejemplo el grupo Bungiborn, en cargos clave del Ministerio de Economía. Por otro lado, también se va a apelar a la estrategia liberal de la apertura de la economía para que lleguen inversiones, permitiendo también en esa apertura que entren productos importados. Como ven, algo muy diferente a la política que había implementado en su comienzo Alfonsín con el proyecto neo-keynesiano de Greenspan. Al poco de asumir Menem, va a promulgar dos leyes muy importantes con apoyo del radicalismo en el Congreso. Por un lado, la ley de emergencia económica y por otro lado, la ley de reforma del Estado. La ley de emergencia económica le permitía al gobierno tomar decisiones que normalmente debería consultar en el Congreso, pero que ahora, gracias a esta ley, podrá decidir por su cuenta. Y la ley de reforma del Estado, como dice su nombre, es una ley fundamental porque le permite al gobierno, con la excusa de la crisis económica, achicar el aparato estatal. Y ese achicamiento va a suponer no solamente el despido de personal, es decir, el despido de empleados públicos, sino también algo que nunca se había hecho hasta ese momento, y es la privatización de empresas del Estado. Como ven, lo que está haciendo Menem está de alguna manera coronando, profundizando lo que había empezado a hacer Martínez de Oz en el año 76. Achicar el Estado, abrir la economía, quitarle herramientas al aparato estatal.
Esto, sin embargo, no va a tener un efecto positivo para la economía en lo inmediato, porque durante todo este primer año, 89, y durante buena parte del año 90, el gobierno tendrá que enfrentar nuevos brotes hiperinflacionarios. En enero del año 90 y hasta el mes de marzo habrán otros picos inflacionarios que van a ser resueltos por el gobierno de una manera muy drástica a través del llamado Plan Bonex. El Plan Bonex consistió en la incautación forzosa de los ahorros en plazos fijos que tenían las personas en los bancos y su canje compulsivo por bonos a pagarse en 10 años. Es decir, el gobierno, ante la necesidad de obtener dinero para poder enfrentar sus obligaciones, fundamentalmente sus obligaciones en términos de deuda externa, lo que hará será incautar los ahorros de las personas. Un anticipo como de lo que vamos a ver al final de este video, que es el famoso corralito que ustedes quizás conocen. Recién en el año 91 el gobierno de Menem va a lograr estabilizar del todo la economía. Si bien el Plan Bones de alguna manera logró controlar el estallido hiperinflacionario del año 90, en el 91, con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y la adopción del plan de la convertibilidad, es donde el menemismo va a lograr encontrar la clave de su éxito. Cavallo, el mencionado Cavallo, que había estado en la dictadura y había sido canciller de Menem desde el año 89, va a pasar a ser ahora ministro de Economía. Su plan va a consistir en achicar aún más el Estado, ahorrando cada vez más, ajustando cada vez más los gastos, quitarle todavía más herramientas al Estado para intervenir en la economía, por ejemplo, evitando que el Estado medie en las relaciones entre empresarios y trabajadores, y fundamentalmente adoptando el plan de la convertibilidad. La ley de la convertibilidad que se va a promulgar durante el año 91 va a consistir en que el Estado va a quedar imposibilitado por ley a emitir moneda si no tiene esa moneda que se emite un respaldo en dólares en el Banco Central. Es decir, en otras palabras, que la moneda argentina queda atada absolutamente al dólar, porque solamente puede haber pesos en Argentina circulando si esos pesos tienen por su lado un dólar que los pueda respaldar. En ese sentido, la palabra convertibilidad quiere decir que todo peso argentino es convertible al dólar. Fíjense que estamos hablando de pesos. Esto quiere decir que se ha abandonado el austral. El austral, la moneda que había inventado el gobierno de Alfonsín en el 85, en el año 91 es abandonada por el peso. Lo que hará Cavallo es adoptar el peso con la paridad cambiaria de que un peso vale un dólar. Repito, esto es la idea de la convertibilidad. Esto va a tener un efecto muy profundo en términos simbólicos sobre todo, porque se va a terminar con la escalada inflacionaria que venía atacando a la economía argentina ya desde la época de Celestino Rodrigo, es decir, estamos hablando de 15 años seguidos de inflación sostenida, y por otro lado, la idea de que los pesos argentinos tienen el mismo valor que un dólar va a tener un efecto subjetivo, un efecto psicológico muy fuerte, muy poderoso para buena parte de la población. Finalmente, estas dos cosas juntas, el control de la inflación y la idea de que Argentina está, como decía Menem, en el primer mundo, porque ahora tenemos en la Argentina moneda fuerte, se van a traducir en las victorias electorales que va a obtener Menem del 91 en adelante. Durante el año 91, cuando se produzca la primera elección legislativa, el gobierno de Menem va a lograr una importante victoria y esto, como veremos enseguida, lo va a conducir a obtener su reelección. Antes de llegar a ese punto, algunas de las consecuencias que tiene para la para la economía y la sociedad argentina este giro neoliberal que adopta Menem en el año 91. El achicamiento del Estado, como dijimos, supone menos posibilidades de regular la economía por parte del aparato estatal. Además de ello, las privatizaciones, es decir, la venta de empresas y de servicios de parte del Estado, va a suponer un modelo muy diferente a la Argentina que venía existiendo desde los años 40. Fíjese qué paradójico que un gobierno peronista como el de Menem es el que termina de invertir el siglo que había empezado con Perón en los años 40. Recuerden que con Perón se habían estatizado las empresas de ferrocarriles, empresas de luz, de agua, de energía, y ahora, al contrario, con Menem todas esas empresas se venden. Por ejemplo, se venden empresas tan emblemáticas como YPF, una empresa estatal desde el comienzo que había creado el radicalismo con Irigoyen. Se vende a Aerolíneas Argentinas, una empresa también estatal que se había creado en los años 50. No solamente se venden empresas, también se privatizan servicios que brindaba antes el Estado. Por ejemplo, las jubilaciones. A partir de los años 90 van a existir las llamadas AFJP, es decir, empresas privadas que se encargan de gestionar los fondos de los trabajadores que luego van a servir para el pago de su jubilación. Al estar el peso atado al dólar, la convertibilidad supone que la economía argentina depende constantemente de la entrada de capitales extranjeros, porque la Argentina no produce dólares, sino que tienen que venir de afuera. ¿Cómo Argentina puede obtener dólares?
hay pocas posibilidades. Una de ellas es vendiendo productos, es decir, exportando. Pero además, la otra forma de obtenerlos es vendiendo cosas, por ejemplo, vendiendo empresas, que es lo que hace Menem con las privatizaciones, o bien obteniendo inversiones del exterior. Por ejemplo, empresas de afuera que quieran invertir en el país o que quieran comprar empresas argentinas, cosa que veremos va a ser una característica de estos primeros años. También la otra última forma que queda es a través de préstamos, pero los préstamos, como sabemos, luego van a suponer una un pago de intereses, y esto va a implicar el fuerte aumento de la deuda externa que tendrá lugar durante la época de Menem. Otro aspecto de este modelo neoliberal es que el achicamiento del Estado no es simplemente en términos de venta de empresas o de retirada del Estado de las posibilidades de regulación de la economía, sino también la retirada del Estado nacional de actividades que ahora pasan a ser obligación de los gobiernos provinciales. Por ejemplo, esto se ve muy claramente con áreas como salud y educación. Hasta los años 90, los gastos en todo el país de salud y de educación en los organismos públicos dependía del Estado Nacional. A partir de esta reforma, van a ser las provincias o incluso las intendencias las que tengan que hacerse cargo con sus recursos de pagar a sus médicos, a sus maestros, a sus enfermeros, etcétera, lo cual va a dar lugar a situaciones de mucha asimetría, porque va a haber en provincias relativamente ricas que van a poder pagar algunos salarios y provincias mucho más pobres que no van a poder hacerlo y que van a tener que enfrentar fuertes tensiones que van a incluir protestas sociales cuando no puedan enfrentar estas situaciones. Por último, otro aspecto muy importante de la convertibilidad va a tener lugar en términos del mundo del trabajo. Así como el peronismo se había caracterizado en la época de Perón por regular las relaciones entre trabajadores y empresarios, recuerden que el origen del peronismo es Perón en la Secretaría de Trabajo, mediando entre empresas y trabajadores, ahora lo que hará el menemismo va a ser retirar al Estado de ello y, al contrario, en vez de proteger a los trabajadores, flexibilizar sus condiciones a favor de los empresarios. ¿Qué quiere decir flexibilizarlos? Básicamente quiere decir adecuarlos a los intereses de los capitalistas. Flexibilizarlos, por ejemplo, en el uso del tiempo, flexibilizarlos, por ejemplo, en términos salariales, o la tercerización, es decir, que ciertas actividades que hasta ese momento poseían cierto grado de cobertura, ahora pasan a estar a cargo de empresas de servicios que no las proporcionan. En términos sociales, ¿qué efectos tuvo la convertibilidad? Básicamente profundizará los efectos que veníamos viendo al comienzo de este video, había dejado la dictadura. Y esto no es casualidad porque se trata de un modelo económico basado en los mismos principios. Por un lado, en términos positivos, el principal argumento a favor de la convertibilidad va a ser el control de la inflación. Cuando nos preguntamos cómo fue posible que un gobierno democrático haya llevado a cabo una política parecida a la de la dictadura y haya tenido apoyo electoral, la principal razón que tenemos que buscar es justamente esa, el control de la inflación. Una sociedad argentina que durante más de 15 años, como dijimos, había vivido atormentada por el terror de la inflación y que luego había pasado por el terror todavía más fuerte de los picos hiperinflacionarios de los años 89 y 90, va a ver al control de la inflación como una salvación. La posibilidad de poder comprar productos a cuotas, por ejemplo, ya que los precios se van a mantener, va a ser algo que va a permitir que incluso gente que no tenga muchos recursos puedan comprar cosas de cierto valor. Por el contrario, la contracara de esto va a ser que el mismo modelo económico va a suponer un fuerte aumento del desempleo y del subempleo. Esto tiene que ver con el hecho de que al desregularse la economía, al retirarse el Estado y al abrirse a la posibilidad de entrada de productos importados, esto va a hacer que muchas empresas pequeñas no puedan enfrentar a esa competencia y cierren, o bien que empresas argentinas que ahora se van a vender a otras manos van a tener una política salarial y una política laboral diferente, que va a suponer que en muchos casos se expulsen a trabajadores. El subempleo se refiere al conjunto de trabajadores que van a estar ocupados en forma temporaria o en forma precaria, es decir, que no van a tener sus derechos garantizados de ninguna forma. Por lo tanto, al igual que la dictadura había aumentado la pobreza y la marginalidad, lo mismo ocurre con la convertibilidad. Los índices de pobreza que habían descendido al comienzo del gobierno de Menem, ya que había controlado la inflación y había salido de la hiperinflación que había dejado Alfonsín, van a empezar paulatinamente a subir y finalmente la pobreza va a ser todavía mayor que la que había dejado Alfonsín, promediando su gobierno. Al mismo tiempo también, al igual que ocurrió entre la dictadura, se va a ampliar la brecha de ingresos, es decir, la diferencia que hay entre los sectores más pobres y los sectores más ricos. Esto también va a tener lugar al interior del mundo del trabajo, cosa que es muy interesante. Lo que va a empezar a ver ahora va a ser una fragmentación de trabajadores. Va a haber trabajadores que van a estar viviendo mucho mejor que antes, porque van a cobrar en dólares, por ejemplo, porque van a tener buenos salarios y buena cobertura,
Un ejemplo muy fácil, los camioneros o los que trabajan en petróleo o los que trabajan en ciertos servicios, por ejemplo, vinculados con el mundo de la computación. Pero por otro lado, va a haber trabajadores que, por más que no van a perder el trabajo, van a estar en condiciones mucho peores. Piensen, por ejemplo, en trabajadores del Estado, los trabajadores de la docencia, los trabajadores de salud, o incluso peor, los sectores que no van a estar trabajando formalmente, sino que van a tener trabajos informales, como decíamos antes, ¿no? Un vendedor callejero o alguien que tiene un contrato eventual, que durante 6 meses tiene trabajo, pero después no lo pierde. Todos son trabajadores, pero algunos están mucho mejor que antes y otros están mucho peor que antes. Como habíamos dicho, el modelo de convertibilidad supone la entrada de capitales extranjeros y una forma de entrada de esos capitales va a ser comprando empresas nacionales. Durante estos años se va a dar una fuerte extranjerización de la economía. Antiguas empresas históricas de capitales argentinos pasan a ser vendidas. Ejemplos muy fáciles de ver para ustedes: la cervecería Quilmes, o los alfajores Habana, o las galletitas Bagley, o Terrabuzzi, todas antiguas empresas argentinas que pasan a estar en los años 90 en manos de empresas extranjeras. Es decir, que no solamente se privatizan empresas estatales, como la empresa telefónica que pasa a las manos españolas o la empresa de aguas que pasa a las manos francesas, sino que también se venden empresas privadas a manos extranjeras. Y finalmente, como habíamos adelantado, el fuerte aumento de la deuda externa. Todo el plan de la convertibilidad depende de capitales extranjeros y la forma de entrada de capitales extranjeros va a ser a través del endeudamiento. Hemos hablado de que algunos sectores apoyaban este plan. En general, hay sectores importantes de la economía, incluyendo trabajadores, que van a apoyar fuertemente este plan porque van a considerar que viven mejor que antes, porque no van a tener inflación y porque, como dijimos, algunos van a estar cobrando buenos ingresos que le van a permitir, por ejemplo, viajar al exterior. Sin embargo, frente a eso tenemos a otros sectores que van a estar en contra y que van a enfrentar el plan económico. ¿Quiénes eran estos opositores a las políticas neoliberales? Dentro de la CGT vamos a tener una fuerte crisis. Así como durante el alfonsinismo la CGT se reunifica y va a estar fuertemente en contra del gobierno, durante el menemismo la CGT se va a fragmentar. Así como en general el mundo del trabajo se va a fragmentar. Algunos sectores van a estar, de la dirigencia, van a estar fuertemente a favor del gobierno por cuestiones políticas, pero también por cuestiones económicas. Algunos van a hacerse favorecidos por las privatizaciones. Piensen en el ejemplo de los trabajadores ferroviarios, algunos de cuyos sindicatos van a ser accionistas de las empresas privatizadas, ¿no? De los nuevos dueños de los ferrocarriles. Esto se va a traducir en una ruptura al interior de la CGT. Va a aparecer una central sindical nueva que todavía existe, que es la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, formada por, diríamos así, los gremios menos favorecidos por las políticas menemistas. Los gremios de salud, de educación y los trabajadores estatales. Y por otro lado, un actor muy importante que va a protagonizar las luchas contra las políticas neoliberales de Menem va a ser un movimiento de trabajadores, pero que no van a tener trabajo. Parece contradicción, pero justamente acá tenemos al movimiento de los trabajadores desocupados, que se van a hacer fuertemente conocidos por sus formas de protesta, los piquetes, ¿no? El movimiento piquetero que empieza a aparecer en los años 90, sobre todo en la segunda mitad de los años 90. Y no es casualidad la estrategia del piquete, porque justamente el hecho de estar desempleados les impide contar con las herramientas tradicionales de los trabajadores. No pueden hacer un paro si no tienen trabajo, no pueden tomar una fábrica si no trabajan en esa fábrica, no tienen un sindicato ya que no están trabajando. Lo que van a hacer utilizar herramientas de acción callejera, como el piquete, el corte de rutas, para hacer valer sus reclamos. Otro actor importante en este sentido, ligado con el movimiento piquetero, van a ser los movimientos sociales, que van a caracterizarse por demandas puntuales, como por ejemplo la ocupación de tierras para obtener viviendas, a través de una estrategia de presión y de demanda del Estado de satisfacción de ciertas demandas. Y por último, otros sectores sociales que van a tener una fuerte participación contraria al gobierno de Menem, los organismos de derechos humanos, de los que habíamos hablado en el video anterior. Recuerden las políticas de Menem de finalizar los juicios y de indultar a los comandantes ya detenidos. Esto va a dar lugar a una fuerte presión por parte de los organismos de derechos humanos. También los jubilados, que van a ser fuertemente afectados por las políticas de ajuste del ministro de Caballo, van a protagonizar fuertes enfrentamientos durante sus manifestaciones en la Plaza del Congreso en contra del gobierno. Y los docentes, a los que vemos en la foto grande de arriba, particularmente los docentes de educación primaria y media, que van a formar esa llamada carpa blanca, que van a estar también en la Plaza del Congreso, en reclamo de mejores condiciones salariales y de un aumento en el presupuesto educativo. Aún así, a pesar de estos sectores en contra, el gobierno de Menem
favorecido fuertemente por esta política antiinflacionaria y por esta idea de una Argentina fuerte con una moneda dolarizada, va a tener un éxito importante en las elecciones también del año 93 y con esto va a empezar el año 94 con un plan muy ambicioso que va a terminar cumpliendo, que es la reforma constitucional. Esta popularización que había obtenido Menem como un líder que había logrado enfrentar con éxito la crisis económica y modernizar a la economía argentina, metiéndola de lleno en el primer mundo, como le gustaba decir al presidente, le va a dar un fuerte apoyo político, con lo que Menem se va a proponer un ambicioso plan que es la reelección presidencial. Como ustedes saben, la constitución que existía hasta los años 90 impedía que hubiera reelección después de un periodo. Se tenía que dejar pasar un periodo entero, como había ocurrido, por ejemplo, con el caso de Irigoyen. Lo que va a hacer entonces Menem es, para buscar la reelección, tratar de lograr un acuerdo con el principal partido opositor, que es el Partido Radical. Ustedes ven la foto de abajo a la izquierda, a los dos expresidentes, a Menem con Alfonsín. Y la necesidad de este pacto es debido al hecho de que el peronismo de Menem no contaba con los votos suficientes para llamar a esa reforma constitucional en el Congreso. Necesitaba los votos del radicalismo. Este pacto de Olivos, llamado así porque se acuerda en la residencia de Olivos con esta visita que ven en la foto de Alfonsín a Menem, va justamente a consistir en una negociación por la cual cada sector va a plantear una serie de condiciones para acordar este llamado a la reforma constitucional. Esto se va a cumplir y en el año 94 se va a promulgar la nueva constitución. Ustedes pueden ver la foto allí del diario, que incluso muestra que la constitución fue aprobada por unanimidad, lo cual nos muestra que había un acuerdo previo. Ese acuerdo es un poco largo para explicarlo ahora, pero digamos que algunos puntos importantes va a ser, por supuesto, la reelección, como hemos dicho, ¿no? Menem va a lograr que haya reelección, pero con achicamiento del periodo presidencial, que es como el que vemos ahora, es decir, 2 periodos como máximo de 4 años cada uno. Como parte de ese acuerdo se va a provincializar la capital. Hasta ese momento la capital no era una provincia en el sentido de que no elegía sus propias autoridades, sino que eran delegadas por el gobierno nacional. Se va a dar un tercer senador por la minoría. Hasta ese momento cada provincia elegía 2 senadores y la mayoría, el partido que obtenía la mayoría tenía esos votos. Ahora pasará a ser 3 y el partido que está en el segundo lugar pasa a tener el senador por la minoría. Y se va a cambiar el sistema de elección presidencial, que es como el que tenemos ahora, es decir, elección a segunda vuelta si en la primera vuelta no hay ninguna fuerza que obtenga más allá de cierto porcentaje de los votos. Con estas condiciones, en el año 95, cuando se termina su primer gobierno, recuerden, el gobierno duraba 6 años hasta ese momento, Menem va a presentarse como candidato a la reelección, que va a obtener con un porcentaje de votos cercano al 50%. Eso muestra el apoyo electoral que tenía Menem a partir, como decíamos antes, de su exitosa política económica en términos de control de la inflación. Como muestra la crisis profunda que tenía el Partido Radical, el partido que había obtenido el triunfo en el año 83 como Alfonsín, ahora pasa a caer al tercer lugar, ni siquiera sale segundo, y ese segundo lugar pasa a estar en manos de una fuerza nueva, de la que hablaremos un poco después, que es el FREPASO, un frente político de varios sectores que sale segundo en la elección del año 95. A partir del año 96, 97 en adelante, ya la convertibilidad de Domingo Cavallo había empezado a mostrar sus límites. No en términos sociales, porque esto se ve desde el comienzo, es decir, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo es notorio ya desde el comienzo mismo del plan, pero sí en términos de cierta imposibilidad de continuar el crecimiento de la economía. Un primer llamado de alerta fue breve durante el año 95. Ustedes pueden ver una imagen ahí que habla del peso mexicano. Uno podría preguntarse, o abajo la devaluación mexicana, uno podría preguntarse por qué es tan importante que los diarios nos hablen de la devaluación en México, cuando nuestra economía no depende tanto de la mexicana como sí, por ejemplo, de la europea o de la norteamericana. Y esto tiene que ver con algunas de las características del modelo de convertibilidad, que es un modelo de economía abierta a la economía mundial, que la hace muy sensible a las oscilaciones del mercado en todo el mundo. Esto es parte también de lo que se suele llamar en términos coloquiales la globalización económico-financiera. Los capitales que entran a un país son también los mismos que van a ir a otros países. Cuando hay una crisis en un país parecido al argentino, los capitalistas, los inversores, pueden pensar que Argentina va a correr el mismo camino. Eso fue lo que ocurrió a comienzos del año 95, cuando la economía argentina tuvo un fuerte impacto por una crisis mexicana, que fue bastante breve, fue de poca duración, pero ya mostraba la vulnerabilidad de este sistema. Para el año 97, ya la economía argentina
estaba en lo que se llama técnicamente una recesión, en el sentido de que fueron varios meses seguidos sin crecimiento. Y esta recesión tenía razones muy estructurales, no tenían que ver, como en el caso anterior, con el episodio vivido en México. Las razones estructurales son que ya no había más posibilidades para que ingrese capitales de afuera. Las privatizaciones que habían permitido que se vendan empresas estatales y privadas habían terminado, ya no había nada más para vender, las inversiones extranjeras dejaban de entrar y el aumento del desempleo producto de esa falta de entrada de dinero implica también que hay menos consumo, lo cual a su vez aumenta, acelera esa situación de crisis. Como efecto y al mismo tiempo como síntoma de esa crisis es que empieza a verse a partir de esos años una salida de capitales de inversores y también de sectores locales temerosos de que la convertibilidad empiece a rasquebrajarse. Tengan en cuenta que la convertibilidad dependía, como decíamos al comienzo, de la entrada de capitales. Ahora, si no hay entrada, sino que si la entrada está estancada, eso si la entrada se detiene, la economía se estanca, pero si en vez de detenerse la entrada empieza a salir, eso quiere decir que la convertibilidad empieza a estar en situación de riesgo. Veremos que ese riesgo se va a prolongar durante algunos años hasta su estallido final. Para el año 99, o sea, para el final del segundo gobierno de Menem, la crisis ya es bastante generalizada. Esto se nota en cifras alarmantes de desempleo, que pasa a estar por primera vez en la historia argentina en cerca del 15%. Se acelera esa salida de capitales y empieza a ser cada vez más difícil que Argentina enfrente las condiciones de pago de los intereses de la deuda. Esto, que era un gran problema para la economía de Alfonsín, como hemos visto, lo seguirá haciendo durante la etapa de Menem, pero con menos intensidad, ya que la entrada de capitales le permitía al gobierno de Menem enfrentar con cierto éxito estos pagos, pero empieza a ser cada vez más fuerte a partir del año 99 y veremos que va a ser un problema mucho mayor para el gobierno que continúe a Menem, que es el de la Rúa.